Pues, amado Padre, tantas gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por esa misericordia tuya, por este gran amor, Señor, que tú has mostrado por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de usar estos medios que tú le has dado al hombre para conectarnos, Señor, y para escuchar un mensaje que tú has preparado. Te pido, Señor, que sabiendo tú la necesidad, el hambre, la sed que tenemos de ti, pues este mensaje llegue a nuestros corazones, nos nutra, nos alimente. Has prometido, Señor, apacentar a tus ovejas, pues aquí estamos, Señor, un rebaño puesto ante ti, Señor, pidiendo, necesitando tu guía. Derrama tu gracia, Señor, y que este mensaje, repito, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, sabiendo nuestra pequeñez, pero la grandeza y misericordia de Jesús, y que todo esto, Señor, sea para tu gloria. Amén. Bueno, pues he preparado una alabanza para introducir al mensaje. Se dice que la alabanza es el momento en que uno puede preparar el corazón para verdaderamente llegar a los pies de Cristo. Entonces, pues he preparado esta alabanza, a ver si llega de manera correcta. Puedes sentir en ese problema que tienes.
Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Somos la óptica mexicana donde por fin encontrarás lentes buenos, bonitos y sí. Bueno, ok. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí se escucha? Sí, te Ok, escuchamos, Enrique, bien. bien. Bueno, pues esta plática, esta predicación, podríamos titularla Confiar, Él ha vencido al mundo. La verdad es que nuestra plática cotidiana, el gran tema dentro y fuera de casa, dentro y fuera de nuestro trabajo, continúa siendo la preocupación por la inseguridad y la corrupción que vivimos. Y la inseguridad y la corrupción en todos sentidos, no nada más hablando de los robos o de los asaltos o de los políticos, no. Estamos hablando de toda descomposición que nos está rodeando. Las afectaciones por el cambio climático, dígase las tormentas, las inundaciones, los deslaves, los incendios, los terremotos, las erupciones volcánicas, o por las enfermedades, porque ya viene una nueva ola, la número no sé qué de COVID, o porque ya viene la temporada de influenza y habrá vacunas o no habrá vacunas, o porque las enfermedades, otro tipo de enfermedades se está incrementando, los cánceres cada vez son mayores, la medicina crece, pero no alcanza a cubrir todo ese deterioro que el cuerpo tiene, y el hombre trata de controlar todas estas inseguridades, toda esta corrupción, toda esta degradación, pero no lo alcanza a hacer. Y la verdad es que esto no debiera sorprendernos, porque está escrito. Dios lo anunció desde que Cristo llegó a este mundo hace 2000 y tantos años. Él lo anunció. Si vamos preparando nuestras Biblias, y le voy a pedir a Dani que nos ayude, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y en lo que ustedes abren su Biblia, les puedo comentar que a mí me gusta cuando estoy leyendo uno de los libros, ubicarme desde luego en el contexto y más aún ver, bueno, este libro, este evangelio en este caso, quién y cuándo lo escribió y a razón de qué. Este capítulo, este evangelio, el evangelio de Juan, lo escribe el discípulo amado, el discípulo aquel que Jesús amaba, y se escribe entre los años 80 y 90, es decir, han pasado alrededor de 50 años después de la muerte de Cristo. Juan lo escribe en Palestina y sucede que todos los apóstoles están muertos. Todos están muertos excepto Juan. Y se están viviendo los tiempos de una persecución por parte de los romanos, del pueblo romano, una persecución romana durísima. Entonces, Juan nos deja escrito en el capítulo 16, versículo 33. Por favor, Dani. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Confiar, gracias Dani, confiar, yo he vencido al mundo. Él está anunciando desde que Él llega a la tierra, está anunciando que va a haber aflicción, que va a haber todo eso que describimos hace un momento, eso va a existir. No es algo que se esté dando en este momento. No es una consecuencia de lo que hicimos ayer. Es una consecuencia que el hombre ha provocado por su pecado desde Adán y Eva y todos los que hemos nacido después. Todos en conjunto hemos ayudado a toda esta destrucción y degradación. Y nos dice Dios, pero confiar, yo he vencido. Y claro que es muy fácil leerlo, decirlo incluso, ¿verdad? Oye, confía. Cuando alguien llega a nosotros y tiene un problema, le decimos, no, hombre, pero confía, Dios es amor, Dios te ama, Dios va a hacerse cargo de ti. Pero, ¿qué sucede cuando tú o yo nos encontramos ante una situación emergente? Una situación no de la complejidad diaria, sino una situación fuerte, una situación que nos impacta, que nos constriñe, que nos angustia. Y en esos momentos tenemos que hacer uso de nuestros propios recursos o de nuestras propias posibilidades para salir adelante, para resolver esa situación. Y es muy humano el que olvidemos lo que Dios dejó escrito. Y lo dejó escrito no solo Jesús, sino desde los primeros libros de la Escritura, desde los primeros libros de nuestra Biblia, está escrito. Vamos a buscar el libro de Isaías en el capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Y en lo que llegamos ahí, les comento que Isaías, este libro de Isaías, es el primero de los libros llamados proféticos. Lo escribió efectivamente Isaías, el profeta más grande, el profeta que fue muy querido por el pueblo judío en la primera parte. Curiosamente, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, tantos como nuestra Biblia completa. Y curiosamente, Isaías fue muy amado, muy reconocido, muy querido a partir de los primeros 39 libros, de los 39 capítulos, que coincide con los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. A él lo seguían, lo reconocían, lo querían mucho. Sin embargo, en la segunda parte de este libro, es decir, en los últimos 29 libros, 29 libros, cuando él comienza ya a anunciar juicios, a advertir de consecuencias, pues el pueblo, como nosotros mismos, no nos gusta cuando nos advierten de situaciones desagradables. Cuando nos dan promesas, cuando nos dan incentivos, cuando nos dan ánimo, a nosotros nos sentimos muy complacidos. Pero cuando recibimos advertencias, cuando recibimos amenazas de consecuencia de pecado, ya no nos gusta, y es lo mismo que sucedió en el caso de Isaías. Entonces, Isaías, en el capítulo 41, vamos a leer los versículos 9 y 10. Por favor, Dani. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias. Así está escribiendo Isaías, hablándole al pueblo y diciendo, Dios nos ha tomado de tierras lejanas y desde ahí nos ha traído. Y es efectivamente tu realidad y la mía. O sea, yo recuerdo de dónde me tomó Dios. De tierras lejanas, no tan solo lejanas, sino profundas. Porque es necesario que uno esté en esa situación para poder clamar
y reconocer y tomar esa cuerda que nos saca de ese pozo profundo. Entonces, Isaías aquí deja escrito algo que es muy cierto, ¿verdad? Dios nos ha tomado de tierras lejanas, de lo más profundo. Pero cuando nosotros salimos a esa superficie y nos dice, pero tú eres mi siervo, y ese siervo, ese ánimo de servidumbre, lo dice con ese amor propio de él, que dice, te escogí. Cuando uno arropa a una persona muy cercana, como puede ser en este caso el siervo a su amo, nosotros a Jesús, nosotros a nuestro Creador. Entonces es cuando uno puede descansar en esas palabras que cuando te dice, no temas, yo estoy contigo, no te preocupes, yo soy el que te doy el esfuerzo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a apoyar con mi mano, con mi diestra de mi justicia. Uno de los grandes personajes, de los muchos, uno de los grandes personajes que nos ilustra con una vida tormentosa, una gran vida que pasa por diferentes facetas como hemos o como vamos a pasar tú y yo, creciendo siempre. David, el rey David. El rey David era un militar, era un hombre valiente, tan valiente que desde pequeño pues atentó contra el gran gigante, contra el presuntuoso, vanidoso, fuerte. Él era un hombre de guerra, era el rey de Israel. Y en una circunstancia en la que está en la batalla, los guerreros durante la batalla, dependiendo si iban ganando o si iban perdiendo, ellos solían mirar a su alrededor, a los cerros, se cuenta a los cerros que rodeaban ese campo de batalla, y lo hacían para estar pendientes en qué momento la otra parte del ejército de apoyo aparecía para reforzar la batalla. O bien, si el ejército ya había gastado los apoyos, ver la llegada de los ejércitos aliados. Entonces, ya con esa confianza de ver a la otra parte del ejército o los ejércitos aliados, entonces se enfrascaban aún más a la batalla. En un momento como estos, David, en el libro de Salmos, en el Salmo 121, si nos ubicamos, David escribe este libro de Salmos, bueno, parte de este libro de Salmos. Los Salmos no todos los escribió David, hay varios autores. Sin embargo, la gran mayoría son escritos o fueron escritos por David. Y este libro se escribe a lo largo de 1000 años, entre el año 1410 aproximadamente al 450, obviamente antes de Cristo. Lo escribe David este salmo. Vamos a leer este salmo que tiene ocho versículos. Vamos a leerlo paso a paso. El primero de los versículos nos dice, pensando en que él está en medio de la batalla. Seguramente hay un momento de conflicto en esa batalla, no la tiene ganada. Y entonces dice él, alzaré mis ojos a los montes. Él voltea a los montes y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él voltea a la derecha, a la izquierda, atrás, y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es importante ubicarnos cuál es el sentimiento de David en este instante. El segundo de los versículos, una vez que él se pregunta de dónde viene la ayuda, el segundo de los versículos es una reflexión. Entonces él dice, espérate, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, después de su pregunta, bueno, ¿de dónde va a venir la ayuda? Necesito ayuda. En ese momento está David, como tú y como yo, en una situación de emergencia. ¿Cómo le hago para resolverlo? David cae en cuenta que el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y a partir
del tercer versículo, él recibe la respuesta directa de su creador al que él está invocando. Entonces le dice Dios, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios, ¿verdad? Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde este momento que tú volteaste a buscar ayuda y te convenciste que la ayuda soy yo, que el que hace la ayuda soy yo, que el que va a ayudarte en la batalla soy yo, entonces desde ahora y para siempre. Y aunque lo hemos leído muchísimas veces, por más nuevo que seamos en la fe, este salmo, pues lo hemos leído varias veces seguramente. Y la verdad es que tu naturaleza y la mía nos susurran y nos dicen, bueno, sí, David, el rey David, pero yo no soy David, yo soy un simple mortal. Hijo de Dios, sí, es cierto, soy hijo de Dios, Dios está en mi corazón, Jesús está en mi corazón, Él me guía, pero esa convicción, esa batalla, ese triunfo de guerra, lo recibe David. Yo soy un poco menos que David, dijera el dicho popular, ¿verdad? Soy como el dedo de la mano, dicen que los dedos de la mano, bueno, la izquierda porque la derecha está el dedo chueco. Dicen que la mano, dicen que en una mano representa a los hijos, que son todos unidos, pero de diferente tamaño. Entonces uno puede pensar ante este pensamiento mundano, dice, pues este es David, ¿verdad? Pero yo soy el chiquito, yo soy el meñique, o cuando mucho el anular, ¿verdad? Pero está David y todos los importantes. Vamos al libro de Romanos capítulo 15. Y mientras llegamos ahí, vamos a recordar que Romanos es un libro que escribe Pablo. Lo escribe en la ciudad, estando él en Corinto, Grecia, la ciudad de Corinto en Grecia. Lo escribe alrededor del año 56, es decir, han pasado 30, un poco menos desde la muerte de Jesús. Y él está escribiendo esta carta, este libro lo escribe pidiendo a la iglesia oración porque él va a preparar su viaje para irse a España, para predicar en España. Entonces quiere dejar una seguridad en las iglesias que se han ido fundando a partir de estos años. Pablo al frente de la creación de las iglesias se refiere ahora a ellas y dice en el capítulo 15, versículo 4, por favor, Dani. Romanos 15, versículo 4. Enrique, ¿alguien más nos puede ayudar? Es que tocaron la puerta y mis perros están ladrando. Ok, no te preocupes. No te preocupes, gracias. Dice Pablo, inspirado por Dios en Romanos 15, versículo 4, ya lo estamos todos leyendo, dice, porque las cosas que se escribieron antes, las cosas que escribieron antes del año 56, es decir, toda la Biblia anterior, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, nos ubicamos tú y yo hoy día y decimos o nos dice Dios, las cosas que escribieron antes, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo eso se escribió antes. Para nuestra enseñanza se escribieron.
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y aquí vamos a detenernos un momento, porque con mucha frecuencia solemos confundir dos términos. Esperanza, que es lo que nos dice Dios en este versículo, y la fe. Son dos cosas que con mucha frecuencia nosotros confundimos. Esperanza y fe. Creo, supongo, que todos tenemos muy claro aquellos versículos que nos hablan de la fe. Pero, ¿qué es la esperanza? Dicen los diccionarios, tanto los diccionarios académicos, digamos, como los diccionarios religiosos, que la esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta algo como posible de lo que deseamos. Esperanza es estado de ánimo en el cual se nos presenta algo como posible que deseamos, lo que deseamos, posible lo que deseamos. En otra parte podemos leer el anhelo o deseo de algo, anhelo o deseo de algo, acompañado con la expectativa o confianza de su cumplimiento o realización, aquello que se espera o aguarda con expectativa. Entonces, podemos resumir, esperanza es confianza en que algo se cumpla, en que algo se realice, confianza de que algo se realice. ¿De acuerdo? Y la fe nos queda muy claro, pero vamos a repasar para hacer la comparativa. Romanos 5, y en lo que llegamos ahí, Romanos 5, uno de los libros que hemos consultado muchísimo, que hemos leído muchas veces, nos dice en sus versículos 1 al 5, Romanos 5, del 1 al 5, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, vamos a abundar en esto y vamos al versículo que todos tenemos en la punta de la lengua de lo que es la fe. Hechos 11:1. Hechos 11:1. Curiosamente, este libro no se conoce, no se tiene certeza del autor. Se escribe entre los años 67 y 69 y es una invitación a la fidelidad hacia el Evangelio para alejarnos o para alejar al pueblo del judaísmo. Entonces dice el versículo Hechos 11:1. Perdón, no es Hechos, es Hebreos. Hebreos, no Hechos, perdón. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo lo tenemos muy cierto, desde nuestras primeras lecciones nos hablan de que la fe es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí podemos ya empezar a comparar entre esperanza y fe,
porque dijimos que esperanza es una expectativa de que algo se cumpla. Y fe es una convicción, veas o no veas, una certeza. Vamos, yo tenía la esperanza de que nos pudiéramos reunir para escuchar un mensaje, para dar un mensaje por un encargo que me hace gustado. Tenía esa esperanza de que se conectaran. Yo tenía la esperanza de que se conectaran muchísimos, ¿verdad? Es un deseo, es un anhelo. Pero mañana es lunes, ¿qué? Domingo. Mañana es domingo. Yo tengo la certeza de que mañana es domingo. Puedo asegurar que mañana es domingo. El día de mañana, salvo que venga Cristo hoy, mañana es domingo. Entonces, yo puedo comparar la esperanza de que ustedes se conecten y la certeza de que mañana es domingo. Espero que esto quede muy claro, de que esto nos dé un panorama completo de lo que Dios nos dice cuando nos habla de esperanza y cuando nos habla de fe. Todavía más aún, vámonos a Efesios 2:8. En Efesios 2:8, Efesios también lo escribe Pablo. Pablo está preso en Roma en los años 60, 62. Él hace evidente que la iglesia no es una organización. La iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Y esta es la enseñanza, quizá la enseñanza, una de las enseñanzas más importantes que nos deja Romanos, independientemente de lo que cada versículo nos dice. Lo que Pablo quería en este libro es convencernos de que no somos una organización. Nos reunimos y formamos la organización G316 Xochimilco. No somos una organización, somos un organismo vivo. Cada uno de nosotros, por ahí el nombre de célula, cada uno de nosotros es una parte viva de este organismo. Bien, nos dice Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque uno puede abrigar esperanzas. Yo abrigaba la esperanza de que pudiéramos reunirnos. Gracias a Dios se ha cumplido esa esperanza. Pero la fe no es algo que yo produzco, algo que yo tengo, algo que a mí se me dé. La fe, hay que recordar que la fe es un don de Dios. La fe es un don divino, es un don que Dios te da, me da. Por eso tenemos fe. Cuando nosotros hemos entregado nuestro corazón, hemos abierto nuestro corazón, cuando hemos entregado nuestra vida, el pago inmediato de esa entrega, la correspondencia de esa entrega es la fe. Y conforme esa entrega se va haciendo evidente, la fe va aumentando. Dice por ahí, alguien tiene necesidad de fe, pídala y le será dada. La fe es algo que nosotros vamos adquiriendo como un tesoro que se va incrementando. Más aún, vámonos a Gálatas. Gálatas 5, otro de los libros que escribe Pablo más o menos en los mismos tiempos. Gálatas lo escribió un poco antes, lo escribe en el año 49 y lo dirige a la iglesia que está en Galacia, a los habitantes de Galacia. Estos habitantes de Galacia, los galos, en realidad eran los celtas, un pueblo pues muy conflictivo, un pueblo errante, un pueblo que tenía sus orígenes en Francia y en Bélgica y que va recorriendo Europa hasta asentarse en Galacia, y de ahí que se le llamó a ese pueblo el pueblo de Galacia por los galos, ¿verdad? O los celtas.
Y dice en el libro de capítulo 5, versículo 22 y 23, en este libro nos dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, la fe es algo que no se va a poder destruir desde fuera. Yo pude haber quedado, en este ejemplo de nuestra reunión, pude haber quedado decepcionado. Mi anhelo no se cumplió. De los 200 creyentes que yo esperaba, mi esperanza, pues solo vinieron 4. No se cumplió. Mi esperanza se mermó, fue atacada. Pero se reúnan o no, mi fe en Dios no la destruye nadie, no se destruye. La fe es un don de Dios, es un don de Dios. Y recuerden ustedes que los dones y los talentos que Dios da son irrenunciables. Aunque tú y yo intentemos, la fe que nos ha dado Dios es algo que se queda. Aquí la cuestión está aprender, crecer para deleitarnos, saborear y disfrutar el beneficio de esa fe que nos es dada. No hay ley entonces contra todos estos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, pero estamos hablando concretamente de la fe. Más aún, en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo que escribió Efesios, que le escribió a los habitantes de Éfeso, Pablo que escribió a los habitantes en Galacia, que escribió Gálatas, ahora escribe este segundo libro, escribió la primera carta a Timoteo y esta segunda carta o libro a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Él está preso en Roma y está consciente ya de su muerte. Es evidente que él va a morir. Entonces, se dirige a Timoteo, su discípulo, al que él va a entregar la estafeta de la iglesia. Le recuerda a Timoteo que la fe que él tiene es una fe dada por Dios, sí, y que está además comprometido con una herencia humana que le ha dado su abuela Loida y su madre Eunice. Entonces, lo arropa con una tradición tanto familiar como celestial. La fe es algo que le está dando Dios y que es un regalo heredado, por decirlo así también, del ejemplo de la fe de su abuela y de su madre. Entonces, en los versículos 16 y 17 del capítulo 3, le dice, recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros sabemos que la perfección es algo que está muy lejos de que alcancemos. Tú y yo nos falta mucho, por más que hayamos crecido, por más que nos hayamos esforzado, la perfección nos queda aún muy lejos. Y la perfección es ese punto, esa ebullición que va a haber en nuestro ser en el momento en que estemos frente a Dios. En ese momento vamos a ser perfectos. Pero mientras alcanzamos esa perfección, nos dice Dios, pero pues prepárate para que estés listo para toda buena obra. Y nosotros sabemos la encomienda, el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno
dentro de este cuerpo vivo que es nuestra iglesia. En este caso, nuestra congregación, nuestro G316 Xochimilco, ¿verdad? Cuando llegamos a este punto, ya con esta convicción, nosotros podemos, ahora sí, regresando con David, referirnos al Salmo 23. Otra de las partes que nos hace crecer en el pecho, que nos convence, que nos alienta, que nos da muchísimo gusto tenerlo, recitarlo, recordarlo y vivirlo. Y aquí vamos a hacer una cosa, vamos a leerlo todos, ¿verdad? En voz baja, si quieren, murmurando, pero todos, porque es verdaderamente una de las partes, dijéramos, de la corona, como la corona de los reyes de Inglaterra, la corona que está llena de diamantes y de todo eso. Yo creo que quizá el rubí o el diamante o la joya más grande de todo, o una de las joyas más grandes de todas, sea este Salmo 23, que David escribe en otro de los episodios de su vida y que nos deja para eso, para aferrarnos o para sentirnos arropados, y se nos pone la piel chinita cuando decimos esto. Vamos a leer todos el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Híjole, no sé, yo creo que todos repasemos las veces que sea este salmo. Yo creo que siempre sentiremos ese escalofrío, ese vibrar, esa carne de gallina, esa emoción de sentirnos arropados, ya no con una promesa, ya no con una convicción, ya no con una esperanza, sino con una fe, con una certeza de sentir, así como puedes sentir tu camisa, mi saco, de sentir ese abrigo y de tener esa seguridad de que ese salmo, escrito sí por David, escrito sí en el año X, escrito sí impreso para muchos, pero que hoy tengo la convicción, tengo la fe que está escrito para mí. Hace unos días releí una meditación. Me pareció muy simpática, ya la había yo leído un par de veces antes, hace algún tiempo. Y esta enseñanza, esta meditación, dice que una niña pequeña en la primaria viene el cumpleaños de su papá. Y entonces ella dice, bueno, ¿qué le regalo a mi papá? Entonces con sus ahorros va y compra una Biblia, porque ve que su papá, un creyente en funciones, ¿verdad? Pues tiene su Biblia, como seguramente la tenemos
o debiéramos tenerla ya toda subrayada y toda ya estropeada por el tiempo y el uso. Entonces ella ve y dice, ya sé, le voy a regalar a mi papá una Biblia nueva. Entonces va y compra esa Biblia nueva y cuando ya la tiene en sus manos, normalmente las Biblias dicen para, ¿verdad? Esta Biblia que ahora uso, dice para, y al final tiene una línea, ¿no? Para que le pongas, pues, ¿para quién? Y al final, pues, de parte de quién, ¿verdad? Y entonces esta niña empezó a pensar para mi papá, con el amor de, este, y, y empezó a pensar diferentes frases, ella en su inocencia, frases y dedicatorias, y no encontraba alguna que le llenara, que reflejara el sentimiento con el que ella entregaba esa Biblia a su papá. Entonces dice que ya preocupada porque se acercaba el momento de hacer entrega de esta Biblia, ve así y finalmente pone de parte del autor y se la entrega a su papá. Y entonces el papá abre la Biblia y espera pues el mensaje de su niña, pero cuando él abre la Biblia y ve de parte del autor, llora emocionado porque dice, has usado a mi hija, Dios, has usado a mi hija, no sus palabras, no su dedicatoria, has usado a mi hija para recordarme que esta Biblia ha sido escrita por ti, para mí. A mí me emociona mucho pensar eso, ¿no? Cuanta Biblia tú tengas, tienes que tener la convicción de que esa Biblia, ese libro que tú estás abriendo, fue escrito, sí, se habla de que se han impreso no sé cuántos, creo 4.000 millones o no sé cuántas veces, que es el libro más leído, que está escrito en quién sé cuántos idiomas, que es el libro de libros. Sí, pero fue escrito para mí, de parte del autor. A mí me gusta mucho esa enseñanza, ojalá que te haya agradado. Bueno, pues hablando de ese poder, de esa autoridad, de ese amor, de esa misericordia, una de las enseñanzas que Dios nos da, regresando al principio de nuestra plática, de este mundo en el que estamos, de esta situación tan grave, afectada de todos lados y por todos los aspectos, y de la confianza que nosotros tenemos ahora, en este momento, de que Dios no nos va a dejar. Dice Él en otra parte, ¿verdad? Que habrá tribulaciones, pero que en la medida de las tribulaciones Él va a dar siempre la salida. Entonces, hay eventos o hay situaciones que nos suenan más que imposibles. Nos parece que es muy difícil que eso se dé, como que esa situación la debemos resolver nosotros, porque no hay tiempo para otra cosa. El poder de Dios es inmenso, inmenso. Y aquí vale la pena recordar que el poder y la misericordia de Dios está presente en un evento en el templo cuando Jesús muere. Todos sabemos que al momento en que Jesús fallece, expira el, ¿cómo se llama? El velo del templo, el templo construido por Salomón, el primer templo, el velo se rasga. Y bueno, pues si yo tomo la cortina de mi casa, gruesa o delgada, y la tironeo, pues, es muy probable que la pueda yo romper. La cortina que está aquí en esta ventana, la cortina que está en tu casa, pues por el uso, por lo que sea, es fácil romperlo, no representa
una gran dificultad. El velo, desde luego, sabemos, representaba la separación de Jesús, de Dios, de Jesús, en el lugar santísimo, de los otros lugares que había que cubrir aquel sacerdote. Cuando el velo se rompe, Dios nos dice, Dios nos enseña que ya no necesitamos de un sacerdote, que ya no necesitamos de preámbulo para llegar a Él, y que podemos rendirnos a Él, arrodillarnos ante Él en una comunión estrecha. Bueno, pero ¿cómo era ese velo? No sé si ustedes sepan. Y aquí tomo una parte de un estudio que mi maestro me está dando. Y en esta parte voy a leer textualmente. Dice, el velo, en este estudio, el velo en el templo era una exquisita obra maestra de tamaño enorme. Medía 18 metros de alto. Imagínense, 6 pisos de alto. Y 10 metros de ancho. 18 por 10 nos da 180 metros cuadrados. No sé el tamaño de un terreno, de un departamento grande, de un patio grande, que tú te imagines 180 metros, lo que son 18 por 10. Imagínate. Bueno, pues una alfombra, un velo, una cortina de ese tamaño. Los escritos de los rabinos afirman que tenía un grosor de 10 centímetros. Ya no era del tamaño de las dimensiones de tu cortina o de mi cortina. 10 centímetros es aproximadamente la medida, si tú pones tu mano, la medida desde esta orilla hasta terminar tu pulgar. Estos son aproximadamente 10 centímetros. Entonces, empieza a dimensionar lo que es ese tapete de 18 por 10 y por 10, 18 metros, 10 metros por el grueso de la palma de tu mano, de estos 10 centímetros. Es una cosa enorme, pesadísima, durísima. Por eso dicen los escritores, es una obra exquisita, una obra maestra, y que continúa la enseñanza, y que estaba tan apretadamente entretejido que 2 yuntas de bueyes, tirando en direcciones opuestas, no la podían romper. Esa cortina, ese velo tan grueso, debe haber pesado de enormidad. Y debe haber tenido una dureza, imagínense, 10 centímetros de tela. Sin embargo, en el momento en que nuestro Señor murió, se rasgó milagrosamente. Nosotros seguramente hemos visto escenas de cómo un río pega contra un puente o contra un camión y lo arrastra. Veía yo hace unos días los eventos de las inundaciones, pues en diferentes lados, en el mundo y en México, ¿no? La fuerza del agua, cómo arrastra un camión, un coche, tira una pared, etcétera. O puedes ver los incendios en Hawái, por ejemplo, que devastan áreas enormes, hectáreas y hectáreas de bosques. La gente, está el calor, está la fuerza de ese incendio, que se ponen un salvavidas o un bote y se han lanzado al mar en Hawái, en las islas de Hawái, para salvarse de ese incendio. Pues sí, seguramente si ese velo lo hubiéramos puesto en medio de una tormenta, en medio de un incendio que ha durado días y días o semanas, no sé, o de una inundación que va la fuerza del agua arrastrando lo que se encuentra. Sí, pero sucede
que la muestra que Dios te da de su poder y de su autoridad fue en un instante. No fue poco a poquito, no fue durante días, no fue arrastrando el velo. El velo se rasga como si hubiera sido una hoja de papel y se rasga en un instante. Entonces, haciendo la comparación de la autoridad, de la fuerza, del poder de Dios en un evento como estos, dices, bueno, ¿qué será entonces los problemas que tengo? ¿O qué será entonces ante Dios el problema que tiene el mundo con todos los problemas con los que iniciamos nuestra plática? Josué se enfrenta a un gran reto en el momento en que va a entrar a la tierra prometida. El libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, describe que Josué está en Canaán, a orillas de la tierra prometida. Esto sucede en el año 1405 a 1385, pero ya el momento en el que va a entrar a la tierra prometida. Y tiene frente a sí un gran reto. Imagínense lo que sería para un hombre de la inseguridad. Había sido, sí, ciertamente enseñado por Moisés en toda la sabiduría y la habilidad y el conocimiento de ese tiempo, el testimonio de Moisés. Pero era un reto enorme, conquistar la tierra prometida, conquistar las tribus que estaban ahí, vencerlas, tomar posesión, eso contra el enemigo. Pero detrás de él, tenía al pueblo judío, al pueblo israelita, que no eran precisamente unos caramelos, eran tremendos también. Entonces él tenía que luchar en este reto, luchar en la tierra prometida para conquistarla y además, después de eso, hacer de esa tierra prometida la distribución a las 12 tribus. Era un reto enorme, ¿no? Y en ese momento Dios le dice, Josué, no te preocupes, no te angusties. Capítulo 1, versículos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Nosotros hemos estado en alguna unción, seguramente, algún familiar, alguna amistad o miembros de nuestra iglesia han necesitado de la unción. Y entonces, bueno, pues se reúne lo que se llaman los ancianos de la iglesia, escrito esto en el libro de Santiago, y da las instrucciones para que ese grupo de creyentes oren por el enfermo. Y dice en una parte, el poder del justo, la oración del justo, la reunión de esos justos puede mucho. Finalmente es a lo que iba yo. Puede mucho. Si tú en tu iglesia, si tú en tu casa haces uso de ese poder de la oración, si haces uso de ese salmo o de esos salmos o de estas convicciones que Dios ha puesto delante de ti y de mí esta mañana, pues ¿qué nos puede hacer con ese poder frente a los problemas cotidianos que tengas? Gracias a Dios, en ese momento ni tú ni yo tenemos el agua lodosa hasta las rodillas, o no estamos en este instante, en medio de un incendio, o estamos en medio de una tormenta. Gracias a Dios. Pero tenemos nuestros incendios, nuestras inundaciones y nuestras tormentas, que son comparativamente mucho más pequeñas que el reto que tenía Josué o la guerra de David o la guerra de, no sé,
o los problemas que tuvo Job, por ejemplo. Y a todos ellos les dio la promesa, la misma que nos ha dado o que nos ha recordado a ti y a mí esta mañana. Él estará con nosotros, no importa lo que venga, siempre y cuando nosotros hagamos uso no de la confianza, no de la esperanza, sino de la fe que viene de Él. Bueno, pues aquí vamos a terminar haciendo uso de esta capacidad de acercarnos a Dios y de poner nuestras peticiones de Él delante de Él. No sé si habría alguna petición especial de oración para darle esa fuerza a este momento. No sé si alguno de los que estamos aquí tiene alguna necesidad. Por la mami de Oli. La mami de Oli, sí. Ok, seguramente todos o la mayoría sabemos de los momentos difíciles que está pasando la señora Isabel y la familia de Oli, ¿no? Entonces sí, efectivamente, esa es una de las grandes peticiones que por fe ponemos delante de Dios. Los designios de Dios son perfectos, nos guste o no, recordando que Dios siempre contesta o sí o no es el momento. Pero cualquiera que sea la respuesta, siempre es un plan perfecto. La señora Isabel, doña Isabel, Isabelita, pues es una creyente de peso específico completo, ¿no? De peso completo. Y Dios, hoy, mañana o algún día, tiene un lugar de preferencia, seguramente en primera línea, ¿no? En su auditorio va a tener, ¿no?, un lugar de primera línea. Pero mientras ese momento llega, vamos a pedirle a Dios por su salud, por su paz, por ese gran corazón que tiene y por la tranquilidad de su familia, de sus hijos, de su familia en general, ¿no? Bien, pues vamos a orar. Amado Padre, Señor, pues nuevamente tú sabes la gran necesidad que acumula nuestro corazón de sentir ese abrigo, ese alivio, ese sentirnos arropados por ti, de ver, Señor, con nuestros propios ojos tu misericordia, tu bondad, los dones y talentos que tú nos has dado. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por una vida a tu lado. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que tú has vertido en ella. Gracias por la capacidad que nos has dado de asimilar, de retener tus enseñanzas. Y esta mañana, Señor, te pedimos especialmente por Isabelita, la mamá de Oli, por su familia, porque tú con esa misericordia y bondad, Señor, cumplas el plan que tienes para ellos. Cada uno de ellos, Señor, tiene un plan. En tu libro está un camino para cada uno de ellos. Te pedimos por cada uno de sus hijos, por ella, por su tranquilidad, su paz, y porque tú cumplas, Señor, al pie de la letra, el sueño de convertirlos a todos y verlos a todos alrededor tuyo. Gracias nuevamente por nuestra iglesia. Te pedimos que bendigas a Juan Manuel de León, Señor, y a todos aquellos a quienes tú has puesto por autoridad, por maestros, por predicadores, por maestros, por fieles tuyos, Señor. Te pedimos porque bendigas el viaje de Gustavo, Señor, que tú lo hagas disfrutar de estos días, por su familia y por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, en esta célula. Se hayan conectado o no, Señor, tú los amas. Hoy estamos todos, Señor, rendidos ante ti, y que todo esto sea por Jesús y que todo sea, Señor, para tu gloria. Amén. Bueno, pues me dio gusto verlos, saludarlos. A Dani, muchas gracias por todo. Gris, Gracias a ti, Enrique. doña Susi,
Gracias. Bueno, los demás no tienen Belén, Liliana, Un gusto también Dani. ver. Muchas gracias. Que Dios los